Buenas a todos. Esto es A Despertar. Me siento obligado en un momento de tanto engaño, de tantas falsas doctrinas, de tantos falsos evangelios, de tantos falsos cristos. Me siento movido a llevar el evangelio, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, exponer falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas, reprobar las obras infructuosas de las tinieblas, como manda Efesios 5:11. Pero hoy les traigo algo básico. Hoy vamos a ver algo básico, pero muy importante, que es Jesucristo y las Escrituras. En este estudio veremos la importancia que le da el Señor Jesús a lo que conocemos hoy por Biblia, las Escrituras. Es importante entender que el estándar y la base de la creencia, fe y doctrina cristiana se debe basar en la palabra de Dios en el debido contexto. 2 Timoteo 2:15 nos habla de eso, de trazar bien la palabra de verdad. No podemos decir que una creencia en Jesucristo no puede estar ligada a la Biblia, porque en realidad las escrituras mismas demuestran que sí, que realmente Jesucristo fue uno de los que más apeló a las escrituras, uno de los que más citó, y citó muchas veces el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora. Primeramente les recomiendo acompañar la lectura de los versículos con una Biblia física en lo posible, y en lo posible recomiendo la Reina Valera Gómez, que hasta ahora es lo que más cerca tenemos en español del texto recibido, ¿no? El Textus Receptus. Ya vendrán más estudios sobre eso, vendrán más estudios sobre diversos temas y diversas doctrinas que están en la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que fijarnos que esté escrito y que esté interpretado en el contexto correcto y de la manera correcta. No podemos dejarnos llevar por falsas interpretaciones o interpretaciones privadas. Comencemos. Mateo 4, versículo 4. Cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto por el diablo, ¿cómo él responde? Leamos aquí. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que acá directamente responde que escrito está. Importantísimo esto, y lo vamos a ver durante el estudio, durante todas las escrituras que vamos a ver. El Señor Jesús responde: escrito está, y cita un pasaje, y vamos a ver después que otro pasaje también cita dos pasajes en este capítulo de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante las mentiras del diablo, hay que responder con la palabra de Dios. Y eso se aplica hoy también. Nosotros como cristianos, si queremos seguir a Cristo, si queremos ser lo más parecidos, lo más cercanos a Cristo, nuestra base tiene que ser la palabra de Dios. Y de eso tenemos que vivir espiritualmente, vivir día a día, vivirla la palabra, no solo leerla, no solo debatir sobre ella, sino vivir la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4:7, otro ejemplo. Jesús le dijo, ante otra tentación del diablo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Veamos que en este estudio vamos a ir al grano, digamos. Vamos a ver cada escritura en la que el Señor Jesucristo hace hincapié, hace énfasis en las escrituras, en la palabra de Dios. Así que continuemos. Ante la tercera tentación, digamos, Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Importantísimo, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 11:10 dice: porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es Jesucristo hablando sobre Juan el Bautista. Entonces, sigamos, y dice acá, Mateo 21:13:
y les dijo, escrito está. Cuando él echa a los comerciantes del templo, ¿por qué lo hizo? Estaba defendiendo la palabra de Dios, y fue con la palabra de Dios. Esa fue la autoridad. Y obviamente él tenía toda la autoridad, siendo la verdad manifestada. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Interesante, ¿no? Vamos a Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. ¿El que lee qué? Las Escrituras. El que lee el profeta Daniel, el Antiguo Testamento. Está escrito, ¿no? O sea que Jesucristo también se refiere y demuestra que las profecías son verdad y que van a pasar. Hay mucha gente, entiéndanme, hay mucha gente que dice creer, confesar, profesan a Jesucristo, pero vemos que no hay un celo por la palabra de Dios, no hay un celo por la Biblia. Cualquier Biblia viene bien, la Biblia no es tan importante, Jesucristo ama a todos. Sí, Jesucristo amó a todos dando su vida en la cruz, eso también, en otro estudio veremos lo que es el amor de Dios, cómo se manifestó. Pero no ves en gente profesando ser cristiana el celo de las Escrituras que tenía Cristo. Obviamente nunca vamos a ser iguales, perfectos y absolutamente verdaderos como el Señor Jesucristo, pero podemos llegar a seguirlo, y eso es siguiendo la palabra. Mucha gente que cree en Jesucristo, pero pero la Biblia está llena de errores, la Biblia se contradice. Entonces, ¿cómo decís que crees en Jesucristo? ¿Cómo decís? ¿Cómo podés probar que lo que profesás, siendo, entre comillas, cristiano, es verdadero, si no lo demostrás con la Biblia? Sigamos. Mateo 24 también habla de profecía. Está profetizando en realidad el Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice, Mateo 24, el versículo 37, perdón, se me escapó el mouse. Del versículo 37 al 39 dice, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde encontramos la historia del arca de Noé? Fácil de responder, está escrito en la Biblia. O sea que Jesús toma como verdadero y profesa y lo dice, que sí, que el diluvio fue verdadero, porque lo es, porque lo fue, porque están las pruebas en el monte Ararat. Si uno busca en YouTube canales sobre arqueología bíblica va a encontrar. Entonces está defendiendo, está demostrándonos que él creía y que cree en la historia del arca de Noé, que está escrita. Después sobre la traición, ¿no?, que sufre él, ¿no?, de parte de Judas, Jesucristo se refiere en Mateo 26-24, a la verdad del Hijo del Hombre va, como está escrito, importantísimo, como está escrito, como está escrito, sí, de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Sigamos en Mateo 26-31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Está citando al Antiguo Testamento. Está diciendo, está escrito, esto voy a pasar, esto está profetizado, esto tiene que pasar. Se sometió, haciéndose hombre, se sometió, tomando forma de hombre,
tomando forma de siervo, se sometió a la palabra de Dios. En Mateo 26 tenemos otra escritura y dice del versículo 54: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Está escrito en las escrituras, que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la multitud: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Recomiendo no solo si tenés la oportunidad de estar viendo este video, de estar escuchando, también insto a que puedas leer. Lo mejor es una Biblia física. Recomiendo la Reina Valera Gómez para los hispanohablantes, es lo mejor que tenemos hasta hoy. Y recomiendo seguir la escritura, no solo leerla acá, lo puse por para tener una mejor guía, ¿no? Dejarlo todo bien organizado el estudio, pero también es bueno seguir con una Biblia física y ver si esto está escrito, si esto está realmente escrito en la Biblia. Así puedes comprobar, no que yo tenga razón, sino que la Biblia tenga razón, porque esa es la base, esa es la autoridad, esa es la verdad, la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro estándar, no nuestras imaginaciones, nuestros caprichos, nuestras costumbres, sino la palabra del Dios vivo. Entonces recomiendo, porque se aprende también mucho más fácil, se aprende mucho más rápido de esta manera, con paciencia, siguiendo las escrituras, viendo en un libro físico mejor, si no, bueno, en internet se puede conseguir, pero se puede aprender mucho mejor y mucha más cantidad de cosas que solo escuchando. Sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es escuchar y leer. Sigamos. En Marcos 7, versículo 6 dice: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros y de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Le está hablando a los fariseos, ¿no? Demostrando su hipocresía. ¿Por qué? Porque no se basaban en lo que estaba escrito, sino en lo que ellos creían y en su interpretación privada de las escrituras. Seguimos, versículo 10. Porque Moisés dijo. ¿En dónde dijo Moisés? En las escrituras. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre o a su madre, muera de muerte. Pero vosotros decís: si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte quedará libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis. Y muchas otras cosas, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ante una falsa doctrina, ante una interpretación privada, lo mismo, se vuelve a ver qué dice la Biblia. Comparemos a ver qué dice, cuál es el contexto de esto, de dónde salió esta idea. A ver, acá está escrito esto. Esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser nuestra postura. Sigamos entonces en Marcos 9, versículos 12 y 13. Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho y ser tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Sigamos en Marcos 12. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto,
porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pausa. El poder de Dios principalmente se manifiesta conociendo las Escrituras. Sin conocer las Escrituras, ¿cómo vas a conocer el poder de Dios? ¿Cómo vas a decir esto viene de Dios? ¿Cómo vas a decir pasó esto y esto viene de Dios? Fue Dios que lo hizo, fue así que pasó. Pero ¿cómo puedes saber si es verdadero si no lo comparás con las escrituras para ver si realmente es así? Muchos profesan conocer a Dios, pero su idea de Dios es una idea vaga, como un barbudo que está en el cielo y mira a todo lo que pasa y nada, es como un Papá Noel. Pero no es así, no es así. El Dios verdadero, el Dios vivo, está en las Escrituras. Muy cierta esta escritura, muy cierta como todas las escrituras, pero muy interesante este pasaje, ¿no? Que dice, ¿no erráis por esto porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque le estaban preguntando en este contexto sobre si un hombre tiene 7 hermanos y muere, y la mujer se casa con el otro hermano y ese muere, y así se va muriendo los hermanos, y la mujer se va casando con los hermanos. Bueno, todas estas preguntas para perder el tiempo, ¿no? Para intentar confundir e intentar hacerlo caer. Pero bueno, pero el Señor Jesucristo salió con algo muy sabio, que es la verdad. Y dice, porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, mas serán como los ángeles que están en el cielo. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Estaban muy confundidos. Vamos a Marcos 12. Si voy muy rápido, se puede pausar el video, ir a cada versículo, a cada pasaje, e ir revisándolo. Está bueno que se pueda pausar. Y discúlpenme si voy muy rápido. Así que bueno, continuamos. Y Jesús le respondió, Marcos 12, del 29 al 31. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué está con rojo? Marco con rojo estas distintas palabras porque todas ellas hacen alusión a la palabra, a la escritura. Está escrito el mandamiento ¿dónde está? Está escrito. Todas ellas hacen alusión a la palabra de Dios. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Curioso, ¿no? Muchas personas, ¿por qué no amas a tu prójimo? ¿Por qué no hay que amar al prójimo? Amar al prójimo, amar al prójimo. Tienen razón, hay que amar al prójimo. Bueno. Pero ¿por qué no mandamiento? Mandamiento. ¿Por qué no se fijan en el mandamiento también? ¿Por qué no hacen énfasis? ¿Por qué hacen tanto énfasis al lado filosófico que le quieren agregar? Al amar a todo el mundo, amor, 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 y tanto dulce, y ese mensaje tan zarandeado por todos lados, ese mensaje tan usado. Amar al prójimo, amar al prójimo. Bueno, pero tiran el resto de la Biblia y viven como quieren, y viven como sea, y no son falsos, y son falsos convertidos. Está bueno seguir la Biblia por completo en el debido contexto. En el debido contexto. Después dice, Marcos 14:21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera tal al hombre nunca haber nacido. Después acá vemos otra versión, por así decirlo, ¿no? De lo que pasó en Mateo también, Lucas 4:4. Y Jesús respondiéndole dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después también está la otra versión, digamos, de cuando echa a los cambistas, a los comerciantes del templo. Lucas 19, 45 y 46 dice: y estando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué lindo sería, ¿no? Que si somos cristianos, si nos llamamos cristianos, si verdaderamente somos cristianos, y fuimos salvos por el Señor Jesús, qué lindo sería tomar este buen ejemplo, de decir: hey, espera, está escrito. Está escrito. ¿Cuántas cosas no cambiarían en nuestra vida? Qué contento estaría el Señor mirando y diciendo: miren cómo defiende mi palabra. Miren cómo tiene fe en mi palabra. Está escrito: miraré a aquel que es humilde de corazón y tiembla a mi palabra. Creo que está en Miqueas, si no me equivoco. Si no me equivoco, está en Miqueas, me puedo confundir. Me fui de un poco del estudio pero ahora volvamos. O en Isaías, creo que estaba en Isaías. Bueno, ya lo descubriremos. Corríjame en los comentarios, por favor. No soy perfecto, no lo sé todo, no soy perfecto, me puedo equivocar. Así que bueno, sigamos. Lucas 20, versículo 41 al 44. Y él les dijo: ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? O sea, había una doctrina diciendo, y que decían muchos, y hasta el día de hoy en el mundo judaico, en Israel, los judíos dicen: el hijo de David, Mashiach ben David, ¿no? Mesías, hijo de David. Bueno, en esa época también pasaba eso. Y miren cómo el Señor expone esto a la luz de las Escrituras. Expone esto queriendo razonar, decir: a ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Cómo dicen? A ver, ¿no? Razonando y diciendo, versículo 42, pues David mismo dice en el libro de los Salmos, repitan, está escrito, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Citando Salmo 110. Así que David le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Razonando y diciendo: bueno, a ver, ¿de dónde sale esta doctrina? A ver, ¿por qué dicen que Cristo? ¿Cómo dicen que Cristo es hijo de David? Porque miren, David dice esto. Y entonces razona y cae por tierra, digamos. ¿Cómo puede llamarle hijo si David le llama Señor? ¿No? Mostrando la autoridad de lo que sería el Señor Jesucristo, el Mesías. Obviamente, si le llaman hijo de David, el razonamiento era, bueno, de la simiente de David, ¿no? Un hijo, un descendiente de David. Pero también Jesucristo, con el conocimiento más profundo, nos da a entender esto también. Si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Interesante. Ahora sigamos y veamos Lucas 21, 22. Está también, es un paralelo con Mateo 24. Y Lucas 21, versículo 22 dice: porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, el fin del mundo también, los eventos del fin del mundo, las profecías, todo y todo lo que tendría que pasar, tiene que coincidir con la palabra. Lucas 24 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. O sea, miren, esto tenía que pasar ya después de resucitado, ¿no? Esto tenía que pasar, Cristo tenía que padecer, como él avisó. Veremos en un próximo estudio más sobre esto. Como él había de padecer, como él había de resucitar, y
¿cómo no pueden creer todo lo que ha pasado? Si está escrito. A ver, con todas estas escrituras ya creo que a esta altura tendríamos que estar entendiendo. Realmente la escritura es importante. Si es importante para Dios, ¿por qué para vos no? Si es tan valiosa la palabra de Dios, que todavía la podemos tener. Y muchos cristianos fueron torturados, asesinados, masacrados, por seguir la palabra, por defender la palabra, por creer en la palabra, por amar la palabra. Deberíamos ser más agradecidos hoy en día. Deberíamos ser más agradecidos de que hoy podemos comprar una Biblia por internet, podemos averiguar, tenemos la internet para averiguar qué Biblia es la verdadera, qué Biblia no, tenemos herramientas para investigar, tenemos la posibilidad de comprar una Biblia en casi todos lados. Deberíamos ser más agradecidos, porque el Señor tiene en alta estima. Ese es el punto, ese es el punto de este estudio. El Señor Jesucristo tiene alta estima por la palabra, por su palabra. Y hoy nosotros deberíamos tener el mismo concepto, el mismo sentimiento, la misma estima, la tenemos que tener en alta estima. Porque eso es lo que nos diferencia del resto de las personas. El cristiano verdadero cree en la verdad absoluta. El cristiano verdadero cree en la infalibilidad de la palabra de Dios. El cristiano verdadero cree en Jesucristo y le cree a Jesucristo. Una cosa es creer en Dios. Una cosa es creer en Dios, ¿no? Y otra cosa es creerle. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero, y esto está escrito acá. Y esto está escrito acá. Ah, no, bueno, pero pasa que, y excusas. Entonces vemos que no es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. ¿Ves? Se puede ver qué tanto una persona cree en Dios. Se puede medir qué tanto una persona cree en Dios y qué tanto una persona le cree a Dios. Bueno, fijándonos en cómo trata la Biblia, en cómo habla de la Biblia. Si es un libro más, si no, bueno, fue cambiada, está llena de errores, está llena de contradicciones. Eso no es un creyente. Eso es un ateo. Ni siquiera los que se hacen llamar deístas. No, yo soy deísta. Sí, bueno, hay un montón de masones, de intelectuales, de humanistas que sí eran deístas, creían en Dios, católicos que no, sí eran deístas, pero no eran salvos. No eran salvos con sus religiones y pensamientos satánicos. No fueron salvos. ¿Qué tiene que ser deístas? Podían creer en un Dios, pero ¿qué Dios? ¿En qué Dios creían? Cualquiera viene y te dice, creo en Dios. Bueno, ¿le crees a Dios? Su palabra está en la Biblia. Está escrita. Sigamos. Lucas 24. Después de resucitado también más adelante dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Acá tenemos cómo el Señor Jesucristo divide el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Incluyendo también, obviamente, los libros históricos. Interesante. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso pasa hoy en día, hasta hoy día pasa, desde que vino el Señor Jesucristo. Dios es el único que te puede abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. No necesitas un pastor, aunque un pastor salvo, un predicador salvo, un hermano en Cristo salvo, va a poder explicarte con sana doctrina las cosas en la Biblia. Pero el primero que tiene que poner su fe, porque
Cualquier persona calificada te puede explicar punto a punto toda la Biblia. Pero si uno no reconoce a la Biblia como la palabra de Dios, como verdadera y como real, no va a tener ningún poder. Les voy a leer a capela. Les voy a leer porque me viene a la mente esta escritura que dice está escrita en Primera Tesalonicenses, versículo 13. Fíjense cómo se conecta. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Y si no creéis, es al contrario, no va a obrar. No va a obrar en tu vida de manera positiva. Entonces, sin esa creencia, sin esa fe, Dios no va a abrir tu entendimiento. Porque no es solo entendimiento intelectual. ¿Por qué se creen que todavía Israel no es completamente salvo? Porque muchos piensan, no, los judíos, pero se saben de memoria el Antiguo Testamento y los 613 mandamientos y mentira. Y por más que se lo sepan, no lo aplican. Porque el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo, apunta hacia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento. Se complementan. Entonces, si supuestamente los judíos tanto saben, así, a ver, no digo que no haya judíos salvos, pero en general la mayoría, ¿no? La mayoría de los judíos, si saben tanto la Tanaj, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, lo que sea, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? Porque no fueron en el Evangelio. Pido a Dios que crean, que se conviertan al Señor Jesús, su Mesías. Y entonces sin salvación no puedes entender las Escrituras. A ver, la voy a hacer corta. Para entender las Escrituras tenés que ser salvo. No digo entender toda la Biblia en un día, sino a medida que uno va leyendo, va aprendiendo, ir comprendiendo las verdades espirituales. Y las verdades de la palabra, y que eso es fruto de la iluminación del Espíritu Santo que viene a la persona que cree. Después de arrepentirse, poner su fe en Cristo y tener una conversión verdadera. El Señor es el que abre el entendimiento. No es que necesitas ir a un seminario. No es que necesitas la aprobación de un hombre, la aprobación de un templo construido por manos de hombre, la aprobación de nadie. Necesitas ser aprobado por Dios. Necesitas ser aprobado por Dios. Entonces, eso es el conocimiento de las Escrituras. No es por nuestra mente, es primero la fe. Y ahí nuestra mente va a poder retener las Escrituras, porque primero tiene que entrar en tu corazón la palabra de Dios. Así que sigamos. 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya lo leí, recién me acabo de dar cuenta. Juan 5:39. Perdón, acá me equivoqué y puse directamente 39, no puse, ¿vieron? No soy perfecto. En realidad es del versículo 37 al 39. Voy a tener que modificar esto después, pero bueno. Pero acá tenemos la escritura. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Esto pasa mucho con los falsos convertidos. Me pasó en un momento, conocí a un par de, entre comillas, cristianos, y les di mi testimonio. Después voy a subir mi testimonio en el canal. Voy a contar cómo el Señor transformó mi vida. Y conté mi testimonio, ¿no?
bueno, me pasó esto, y como que no lo podía creer. ¿No? El muchacho no lo podía creer, como que no, pero todavía tenés esto, pero porque esta sacó de contexto una escritura que después lo voy a, en mi testimonio lo voy a explicar mejor, ahora no, voy a ser muy, muy breve. Como que me di cuenta que el muchacho no tenía la palabra de Dios realmente. Usó un texto fuera de contexto y puso un pretexto. Diciendo como que insinuando que no fui salvo, que no fui o regenerado. No sé si salvo, pero asumió que yo no fui regenerado. Pero bueno, le intenté explicar, pero no. No, bueno. No, bueno, pero, y bueno. Quedó ahí. Y después de unos maltratos y malas actitudes, no maltratos directos, pero caras como que, viste, y medio que bueno, ahí me di cuenta que no era salvo, porque cómo vas a tratar a un hermano en Cristo así, no, es como que no tiene sentido. Entonces eso hacen las personas perdidas, pero bueno, eso es otro tema que ya se van a venir varios estudios. No tenía su palabra, no tenía la palabra de Dios, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Eso pasa mucho con los cristianos. Dios nos envía a dar testimonios, a hablar de Él, y bueno, por ahí la gente, sí, y no cree. ¿Por qué? Porque no creen, no tienen su palabra. Sigamos. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pasaba con los judíos de la época. Sigamos. Y pasa hoy en día. Mucha gente que no quiere ir a Jesús para tener vida. Porque las escrituras también nos condenan. Nos muestran lo pecadores que somos. Entonces, ¿qué es más cómodo para el hombre? Lo que muchos llaman el ser humano, ¿no? Bíblicamente la palabra es el hombre. Hombre, mujer, tal. El hombre, la humanidad, lo que sea. ¿Qué es lo más cómodo para el hombre? Deshacerse de las escrituras, decir yo creo en Jesús, Cristo me salvó, puse a Cristo en mi corazón, que eso es un falso evangelio, eso de que Jesús entre en tu corazón, decirle Jesús vení a mi corazón, como ordenándolo, ¿no? Diciendo Jesús ven a mi corazón. Para un poco. ¿Dónde está escrito eso? ¿Qué es más fácil? Te deshaces de la Biblia y vivís como querés, total. Nadie te condena, haces lo que querés y listo. Y no vas a tener que deshacerte de tu ego, de tu soberbia y reconocer que sos un pecador yéndote al infierno. Pero bueno, las escrituras en realidad tienen esas partes, ¿no? Parte positiva, parte negativa. La parte negativa es que somos pecadores, merecemos la condenación eterna. Lo positivo es que Jesucristo vino a salvar a pecadores. Vino a pagar por nosotros. Así que pensemos en eso. Pensemos en todas estas cosas que venimos viendo. Que realmente es importante la palabra de Dios. Porque también si el Señor regeneró tu vida, vos que me estás escuchando, si el Señor regeneró tu vida, si el Señor te transformó, cambió tu vida, ¿cómo vas a explicarlo? Sí, se puede explicar con palabras simples, pero también está bueno demostrarlo con la Escritura, para que realmente tenga una base firme. Continuemos. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. Sigamos. Juan 7, del 14 al 24. Juan capítulo 7, versículo 14 al 24. Veamos acá cómo razona Jesús. Y cómo Él no viene a decir los amo, y los amo. ¿Qué es eso? No. Él vino y razonó.
Ya vimos cuántas veces ya dijo, la escritura, la palabra, los mandamientos, la profecía, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Hasta el mismísimo diablo le dijo, está escrito. Entonces dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? ¿Dónde están las letras? ¿No será escritas? ¿Están escritas las letras? Claro que sí. Obvio que sí. ¿No habiendo aprendido? ¿Cómo sabe este letras? No habiendo aprendido, dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Atención, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Jesús no vino a mentir, Jesús no vino a contar falsedades, a vender fantasmas, como se dice por ahí. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina. Eso está escrito. Jesús se basaba en la palabra de Dios. Sigamos. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Hipocresía, ¿no? Lo acusan de endemoniado y como siendo cínicos, ¿no? ¿Quién procura matarte? Claro que después el pueblo decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y los fariseos conspiraron siempre para matarlo. Versículo 21. Respondió Jesús y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Está hablando del Antiguo Testamento. Moisés, el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y en sábado circuncidas al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Juzgad justo juicio. Jesús dice, juzgad justo juicio. ¿Cómo podemos juzgar justo juicio si no tenemos un estándar por el que juzgar, en el cual basarnos? Juzgar no está mal si se hace con justo juicio, si se hace con entendimiento, con sabiduría, si se hace con la palabra de Dios, si se hace mediante la palabra de Dios. ¿Vieron? Vemos cómo razona el Señor con el pueblo de Israel. Después, más adelante, dice Juan 7, del 37 al 39, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. Otra cosa, Jesús no hablaba solo a escondidas y despacito, no, bueno. Se puso en pie y alzó su voz diciendo, o sea, enfrente de todos, alzó su voz y dijo, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, él públicamente proclamaba la Escritura, proclamaba la palabra de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Recuerdan lo que hablé del Espíritu Santo y el entendimiento? Que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿No? Después de la cruz, después de que él hace la promesa del Padre y les avisa, vayan a Jerusalén, a los discípulos, ¿no? Y quédense ahí hasta recibir poder de lo alto. Cuando él fue glorificado, ahí descendió el Espíritu Santo. Bueno, Juan 10, del 34 al 36, dice, Jesús le respondió. Todo esto está hablando Jesús, recordemos, todo esto Jesús está diciendo. Todas estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, citando el Salmo 82.
creo que, déjenme revisar rapidito, si no me falla la memoria. Él está citando, sí, está citando el Salmo 82. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Otro punto importantísimo. Para Jesucristo, la escritura no puede ser quebrantada. Ahí está, para los que piensan que Jesucristo y la Biblia no tienen nada que ver, que a Jesús no le importaba tanto si vos no lees la Biblia o no le das importancia a la Biblia. Estás muy equivocado si piensas eso. Estás recontra equivocado. Jesucristo dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Importantísimo esto. Versículo 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Sigamos. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Otra vez citando el Antiguo Testamento. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Otra vez citando el Antiguo Testamento. Dándole importancia, dándole énfasis. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Cuando uno le pertenece a Dios, guarda su palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Está escrito. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hablando de Judas, ¿no? Que también tenía que pasar, para que la escritura se cumpliese. Después, para finalizar, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo no es de este mundo. Jesucristo, su reino, no es de este mundo. Entonces, no caigamos en esta idea, en charlatanes que quieren derribar la Biblia, que quieren deshacerse de la Biblia. Pero como no pueden, ¿qué pueden hacer? Mentir y alejar a la gente, engañar a la gente para que se aleje de la palabra de Dios, para que pierda la fe en la palabra de Dios. Veamos el ejemplo de Jesucristo, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Fue el que, parece que el que más dice, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, porque la escritura, la palabra y tu palabra, la palabra del Padre, la palabra de la ley, Moisés, la escritura, la palabra. ¿Cómo puede ser que un cristiano, porque he visto también cristianos que fuera de lo que son las iglesias, entre comillas, en la semana, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren hablar de la Biblia? Me encontré con mucha gente así, que es un cansancio, no quiero saber nada. Una cosa, bueno, es estar muy cansado de decir, porque puede pasar en la vida del cristiano, estar muy agotado, estar muy oprimido, estar muy débil y no tener ganas de leer la Biblia. Eso puede pasar. Pero otra cosa es cómo nos dirigimos hacia la palabra. ¿Qué importancia le damos? ¿Qué reverencia le damos? Muchos dicen, no seas bibliólatra. Eso es una charlatanada tremenda. No es idolatrar la Biblia. La Biblia no es un objeto de idolatría. La Biblia es la comunión. O sea, mediante la Biblia podemos conectarnos con Dios. Es la conexión con Dios. ¿Cómo vas a saber de Dios sin la palabra de Dios? ¿Cómo vas a conocer quién es Jesucristo, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué modo?
¿Para qué fin? ¿Con qué fin? ¿De qué manera? Y todas las preguntas que se te puedan venir a la cabeza. ¿Cómo puedes conocer a Jesucristo y a Dios sin la palabra de Dios? ¿Y no vas a usar la Biblia? ¿Y no la vas a defender? Entonces estás llamando idólatra a Jesucristo. ¿Idólatra al Señor Jesucristo estás llamando idólatra? ¿Qué blasfemia es esa? Hay gente que se zarpa. Hay gente que se zarpa demasiado con ciertas afirmaciones. No seáis bibliólatra. Bibliolatría. Para un poco. No, eso es algo muy maligno de decir. Eso es algo muy feo de decir. La Biblia no es objeto de idolatría. La Biblia es la palabra de Dios principalmente, primero y principal. Y es nuestra única conexión con Dios. Cómo Él habla al hombre. Hoy habla mediante su palabra. ¿Cómo puede ser que esté mal leer la Biblia? Esperen. Si Jesús le dijo al diablo, escrito está, ¿no? ¿Quién sería la persona, el ser, la fuerza, el espíritu? ¿Quién sería el que quiere que la persona se aleje de la palabra de Dios? El diablo. El diablo va a querer que pierdas la fe en la Biblia. El diablo va a querer que te aleje de la palabra de Dios. El diablo va a querer que no leas. El diablo va a querer mantenerte ignorante. El diablo va a querer que caigas en falsas doctrinas, en falsos maestros, en falsos pastores, en falsas iglesias. El diablo quiere eso. Pero ¿cuál debería ser la postura correcta? Plantarnos con la Biblia y decir, esperá, está escrito. Así es una buena forma de resistir al diablo. Nutriéndonos con la palabra de Dios. Alimentándonos de la palabra de Dios. Así se lo puede combatir. En oración, lectura de la palabra. Y sirviendo al Señor. ¿De qué manera más? Entonces vemos claramente en la Biblia que Jesucristo menciona y hace énfasis en los mandamientos, profecías y demás escrituras de la palabra de Dios. También razonaba públicamente sobre el Antiguo Testamento con el pueblo judío. No caigamos en falsas ideas sobre el Señor Jesús. Sigamos su ejemplo, defendamos la palabra de Dios. Comparte este estudio con quien te parezca y que la Biblia sea el fundamento, no nuestras ideas y o imaginaciones. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por haber seguido, por haber escuchado. Me llamo Julián. Si querés compartir este video con quien creas que necesita, compartir con demás hermanos. Si no estás salvo, pido que lo reconsideres. Espero que este estudio haya sido de bendición, de exhortación. Refiriéndome a que si estás perdido, si no sabes si algún día vas al cielo o no, reconsidera realmente si el Señor Jesucristo te perdonó, te salvó, y buscalo en la palabra, porque ahí está la verdad. Así que seguiremos con esto que se llama a despertar, seguiremos llevando el Evangelio, poniendo falsas doctrinas, iglesias, sistemas, y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, recordando Efesios 5:11. Así que bueno, les mando un saludo a todos, muchas bendiciones, espero que estén bien y nos vemos la próxima.